Gracias. La clase pasada no se pudo grabar porque estábamos en web, pero ya ahorita ya pude desde aquí. Tardé un poco más en entrar, pero sí entró. Entonces bueno, explico de forma resumida de esta parte. Aquí en la transformación de perspectiva se vuelve como que toda la imagen, hagan de cuenta, que esta imagen, esto, como que lo hiciéramos acordeón y lo juntáramos la parte de arriba. ¿Ok? Y esto de abajo se queda separado. Eso es lo que hace esta transformación. Entonces, lo que hace es, la nueva X es multiplicación de X por Y por el valor de K. Y la nueva Y es Y. ¿Vale? Entonces, este es el tipo de transformaciones. Pero lo que les comentaba es, esta transformación requiere de rellenado. Porque todos estos puntos que están aquí vacíos, pues se tienen que tratar de completar con los elementos que se tienen, ¿no? Aquí en la siguiente, aquí se relleno, no se van a ver esos huecos, ¿ok? Pero estamos hablando de un valor de K muy pequeño para que no se nos vuelva una imagen enorme, ¿no? No de los renglones, sino de las columnas, ¿ok? Y la otra es, aquí hay que pasar una validación. Cuando generemos esa imagen, si se está yendo a muy grande, mejor generamos una imagen vacía y la regresamos de regreso, ¿sale? Para que no tengamos el problema de que se vuelva un problema de memoria. La siguiente transformación es una transformación de deformación. ¿A alguien le gusta ver películas como de Batman y eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan del Guasón? Sí. Bueno, ese es el efecto que se va a lograr. ¿Vale? Se va a hacer de esta forma la imagen, ¿ok? Ahora, ¿qué está pasando? Un renglón, en lugar de estar lineal, se vuelve una función sigmoidal. ¿Vale? No sigmoidal, senoidal. Sigmoidal está en inteligencia artificial. Ok. Entonces, aquí va a depender, aquí se ve el efecto del Guasón. ¿Ok? ¿Qué elementos necesitamos para hacer esta deformación? Necesitamos, bueno, aquí, ¿quién es el que no cambia? ¿Quién es X? Es la columna, ¿no? Voy para acá. O sea, lo que no va a cambiar es el punto donde le toca de este lado, ¿ok? ¿Qué es lo que sí está cambiando? La nueva Y, ¿ok? Entonces, lo que va a cambiar es la fila donde le toca. Entonces, aquí tengo yo la columna, nada más lo que va a hacer es esto. Van a bajar y subir las columnas para que se haga ese efecto. ¿Sí, más o menos? Entonces resulta en huecos arriba y abajo. Exactamente. O sea, cuando hago esto, de que bajo y subo, pues quedan, cuando bajo, quedan aquí huecos. Cuando subo, quedan acá, ¿no? Pero esos huecos no se necesitan rellenar, a diferencia de los otros. Voy a poner uno de los ejemplos aquí. Estos no se necesitan rellenar, ¿ok? O no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no sea necesario? No se perdieron, solo se desfasaron. Exactamente, no se perdieron. Todos los píxeles que teníamos, ahí están. Lo que sucede es que para generar esas nuevas, por ejemplo, no sé, probablemente estamos hablando de 360 columnas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de 360 columnas, tal vez se integraron 10 más arriba y 10 más abajo. Entonces, esas en realidad pues son así, son vacías. Yo les propongo, podríamos dejarlo así e intentar rellenar, si ustedes quieren, para que entonces no se vean esto que está aquí. ¿Ok? ¿Qué sucedería? Pues se llenaría de azul, ¿están de acuerdo? Pero ahora sí... En esa imagen, pero en otro tipo de imágenes, no sé si... A ver, vamos a ver. Esta, por ejemplo, se rellenaría de este gris, ¿no? Pues no sé, si quieren lo intentamos. Finalmente es una llamada a una función y ya, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer es que cuando se genere
la imagen, le generamos otra imagen bandera para que sepamos que esta parte de acá arriba tiene huecos y los de acá abajo, ¿no? Todo lo de central no hay ningún problema. Y tal vez esa llamada pues va a ser mínimo en tiempo, ¿no? Porque rellenar esto pues es muy sencillo. Bueno, lo que va a rellenar son lo que está aquí abajo, ¿están de acuerdo? No va a poder rellenar lo de acá, porque acá no tiene mucho de dónde rellenar. No sé. Sería cuestión de pensarlo, ¿no? Ahora, bueno, antes. Aquí necesitamos dos parámetros. Una es la amplitud que va a tener esta onda, ¿ok? Y la otra es un denominador, que es la frecuencia de la distancia entre los ciclos. Vamos a ver ejemplos para que entendamos. Aquí tenemos, es que aquí está el decimal, está sobrepuesto. Ok. Tenemos valores que van en los positivos. O sea, en los positivos es los de abajo, ¿están de acuerdo? Lo que se integra abajo es cuando el movimiento es hacia abajo, es cuando es positivo. Cuando es hacia arriba, es la parte negativa, ¿ok? Entonces tenemos que va de 0 a 10 en la parte positiva y de 0 a menos 10 en la parte negativa. Este tiene unos valores de parámetro, este A está en 5 y F está en 3, ¿ok? Cuando A vale 10 y F sigue siendo 3, ¿qué cambió? F sigue siendo 3, A es 5. ¿O F es como si fuera D? Es que en la fórmula había dicho que D de denominador. Sí, ¿por qué lo cambié? Porque era la frecuencia. Ok, no hay problema. Sí, es por eso, perdón. Es la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es? Y vamos a ver aquí. Aquí la frecuencia, vamos a ver, por ejemplo, de 0 a 50. ¿Cuántos ciclos hay? 1, 2, 2 y medio. ¿Están de acuerdo? En esta. Y acá, 1, 2 y medio. O sea, es lo mismo en frecuencia, por eso es 3 en ambos casos. ¿Ok? Y lo que cambia es la amplitud. Aquí es 10, aquí es 20. O sea, este A se vuelve 10 arriba y 10 abajo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué 10 arriba y 10 abajo? Porque la función seno, o sea, olvídense de qué hay adentro, pero una función senoidal tiene valores entre más 1 y menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, cuando yo lo multiplico por este valor que es 10 o 5, se vuelve arriba 5 y abajo 5, ¿vale? Entonces, por eso la amplitud queda así. Ahora, acá se deja una amplitud de 5, pero la frecuencia es de 6. Entonces, si se acuerdan, de 0 a 50 ya eran 2 y medio, ¿no? Y aquí tengo 1, casi 1 y medio. ¿Ok? Esto es lo que cambió. Y la amplitud de 5, entonces 5 arriba, 5 abajo, quedan 10. 10, 10. ¿Sale? Y ahora quedan de 10, ahora quedan 20 y 20. Está 20 y 20. ¿Sale? Y ahí están los ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si donde yo le afecto no es en Y, sino es en X? Ahora la deformación va a ser en los renglones. Entonces lo que vamos a tener es que este renglón nada más hace esto. Hacia abajo. Entonces, ¿cómo queda esta deformación? ¿Vale? En lugar de tener arriba y abajo vacíos, ahora están o a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? ¿Les parece que con estos trabajemos? Entonces necesitamos una amplitud, una frecuencia. Voy a cambiar esto para que no me quede así. Entonces, este es una F.
Permítanme. Les digo que estamos checando que ya el lunes empieza el congreso. Entonces, aquí queda F. Aquí ya queda bien, ya queda bien, ya queda bien. Queda bien. Queda bien. Aquí la frecuencia. Queda en 5. Ok, y aquí cuando es en renglones, nuevamente, esta es F. Y aquí le pongo F. Porque finalmente te dice más una F de frecuencia, que es cuántas ondas van a aparecer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué valores vamos a aceptar en estos? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que tengo, la amplitud es de 10. Yo tengo otra duda, por ahí vi que decía distancia. ¿No era más bien entonces la distancia entre los píxeles? No sé, o sea, la cantidad de píxeles. Frecuencia en distancia. No, es que es la, es la frecuencia entre los ciclos. O sea, ¿qué tan distantes están los ciclos? O sea, un ciclo contra otro ciclo, ¿qué tan cercanos están? De acuerdo. Por eso seguramente, bueno, eso lo tomé del libro, por supuesto, seguramente por eso estaba la simbología así, ¿no? Pero a mí me hace más idea una F de frecuencia porque es esa frecuencia de la función senoidal, ¿no? Ahora, aquí, bueno, volvemos acá. En la de perspectiva, ¿están de acuerdo que los valores tienen que ser, bueno, más allá de qué valores acepto, lo que necesitamos es que esta multiplicación máxima que nos va a dar el último renglón por la última de las columnas por el valor de K, esta es la que no debe de superar, por ejemplo, los 5000. ¿Están de acuerdo? O sea, me puedes dar un valor grande. Si tienes una imagen pequeña, tal vez sí te acepte, pero si tienes una imagen grandota, pues no. ¿Vale? Entonces, eso respecto a esta transformación. Ahora, en la de deformación. Entonces, para la amplitud aquí tenemos 5. Aquí tenemos 10. Ok. ¿Qué valor creen que sea máximo que podamos aceptar? O mientras sea positivo, no hay problema. O le hacemos lo mismo, que si el tamaño que se genera no es superior a los 5000 de renglones y 5000 de columnas, lo acepto. ¿Qué prefieren? ¿Qué no da igual? No sé. Bueno, cuando tenemos imágenes muy grandes, sí es ¿cómo se llama? Sí puede fallar la memoria, porque estamos hablando de 10,000 por muchos valores flotantes. Entonces, por ejemplo, el valor de A, simplemente con que sea entero, ¿les parece? Y el valor de la frecuencia, por ejemplo, aquí una frecuencia es 3, este es 6, 5, pues igual lo mismo. A ver, entonces voy a pasarme para acá y les comparto. No sé por qué me pide verificar que yo soy yo.
Ok, entonces, Como que solo pasa con la institucional, no sé si sea eso. quién sabe, está muy raro. A ver, en los programas, entonces aquí vamos a editar. Y ya me acordé, lo que pasa es que ayer estuve trabajando, ay, no saben cuánta tarea están dejando a mi hija. Entonces estábamos en su clase y también las maestras que dejan mucha tarea. Qué feas son esas maestras. Pues yo creo que fue con eso. Miren, va a ser su primera comunión, mi hija. Ya. ¿Este mes? Este de sábado y este domingo. En una es ¿cómo se llama? La entrega de la luz y la vestidura y el domingo es la primera comunión. Ah, qué padre, se la pasa bonito. Ah, muchas gracias. Ay, en mi época te pedían todo, saber todos los rezos. Esta vez ya no. Es muy raro. Entonces, la primera es de formación. Ahí tenemos dos, de formación en columna y de formación en renglón. ¿Ok? Porque hay dos. Y la otra es la de perspectiva. Perspectiva. A ver, me dicen ustedes, por favor. Ya lo están viendo ahí en geometría de la imagen. Entonces, primero vemos la de perspectiva, ¿les parece? ¿Ok? Entonces, la perspectiva, la perspectiva va a generar todo un cálculo de cuáles son las nuevas coordenadas para cada píxel. ¿Ok? Después validamos que no haya ningún valor que sea negativo ni decimal. ¿Ok? Y hacemos una validación sobre 5000. ¿Ok? Si el máxima X es menor a 5000, si lo hacemos, ¿ok? Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos la imagen de bandera y la imagen de salida, ¿no? Entonces, por default, estos son los valores por default, son puros ceros, por si no cumple con las condiciones, pues se manda de regreso. Pero si sí se generan, entonces, la nueva imagen va a ser del tamaño de, ¿se acuerdan que lo que no van a cambiar son las filas? Lo que va a cambiar son las columnas. Entonces, del tamaño de las filas originales por las nuevas columnas, ¿ok? Que es el máximo que generamos acá, por los mismos colores de la imagen. Y generamos una imagen del mismo tamaño de esta, ¿ok? Y los valores para los vecinos. ¿Se acuerdan que ya teníamos un ejemplo donde recuperábamos valores que se querían escribir en la misma posición? ¿Se acuerdan que ya teníamos el zoom? ¿Cuál otro? Zoom y ¿cuál era la otra? No me acuerdo si rotación, que lo que hacíamos era validábamos que ya se hubiera escrito sobre ese y si ya se tenía, generábamos el promedio entre los elementos, ¿se acuerdan? ¿Sí recuerdan ese detalle? Sí, sí. Entonces, aquí hacemos una validación para todos los elementos, todos los píxeles, y decimos sus nuevas coordenadas, que en realidad la nueva coordenada es la nueva X, ¿se acuerdan? Porque la nueva Y pues sigue, no se cambia. Entonces, nada más cambias aquí la nueva coordenada X, que sigue siendo la fila. La nueva fila es la que va a cambiar, ¿no? Entonces, la nueva fila la obtenemos de acá
en este caso no tenemos dos. ¿Se acuerdan que cuando usábamos rotación y eso, las nuevas coordenadas tenían dos dimensiones para X y para Y? Aquí solamente necesitamos una, que es la X. Entonces generamos, revisamos si en la bandera ya tenemos un 1, entonces si es así, en este vector de valores, ¿ok? Ponemos lo que ya tenemos y la nueva que queremos escribir y generamos los promedios, ¿ok? Y si no había valores, entonces en la nueva posición le ponemos el valor que queremos escribir y le ponemos la bandera en 1, ¿ok? Y al final nada más hacemos una traducción, una casteo, perdón, al UINT 8 solamente. ¿Algo de esto que quieran que explique más o que hagamos algo, breakpoints o algo así? ¿Todo bien? No, se ve bien. ¿Tiene Nada más, a sentido, ver, no? ¿cuál era? NX, ¿qué representaba? La nueva X. Lo que pasa es que la nueva X, regreso a la presentación, la nueva X dice, esta. La nueva X es X por Y por K, ¿sale? Entonces, la nueva X se calcula aquí. La X, bueno, la Y por X por K, ¿ok? Y se guarda en esta posición. Ok, o sea, arma toda una matriz de Una coordenadas matriz de nuevas coordenadas, claro. con los valores nuevos. Ajá. Y entonces, como nada más necesitamos una, por eso, ¿Y, este uno que está aquí se puede omitir. ¿Están de acuerdo? y qué pasa si se sale de... estoy pensando, del 255? Al final lo redondea. Este de 255 no se está moviendo porque no estamos moviendo colores, lo que estamos moviendo son posiciones nada más. Ok. Sí, tiene toda la Nada más razón. dice, ¿dónde le va a tocar? Acuérdate que lo que no cambia es la fila. O sea, si yo estoy en la fila 10, voy a escribir en la fila 10. Lo que va a cambiar es la columna. En lugar de estar aquí todos los elementos, todos estos se van a piñar aquí, en la primer renglón. Y en lugar de estar acá todos en el segundo renglón, se van a piñar acá. Claro, conforme van aumentando los renglones, se van apiñando menos, ¿no? Y va a ser más amplio, más amplio, más amplio. Sí, me dejé llevar por la parte de la multiplicación de los... Cuando estás trabajando con colores, pero aquí solo son posiciones. Exactamente, son solamente posiciones. En el siguiente capítulo que vamos a ver que son histogramas, ahí sí vamos a cambiar los colores. Aquí son solamente posiciones. Por eso le llama geometría de la imagen, porque nada más estamos buscando las dimensiones de la imagen, no estamos cambiando todavía el color. Entonces aquí les decía, este 1 se puede omitir. Okay. Este 1 se puede omitir porque no necesitamos dos coordenadas, X y Y, solamente una. ¿Ok? Entonces aquí lo mismo, se puede omitir. Y aquí cuando yo digo, ¿a qué coordenada le toca? Pues veo en mi matriz y digo, para esta posición, ¿cuál es mi nueva coordenada? Ah, pues es esta. Y entonces pregunto, ¿ya habían escrito ahí? Sí, pues intento un promedio y si no, escribo y ya. Es todo lo que hago. Nada más leo acá y voy escribiendo en la nueva posición que le toca. ¿Okay? Entonces esta es la primera, ¿no? Y ya está validado contra que sea una imagen muy grande. La que está generándose es, mientras no sea mayor de 5,000, lo puedo hacer, ¿no? ¿Dónde está, perdón? Aquí. Mientras no sea mayor de 5,000, lo ejecuto. Y si no, mando de regreso estos ceros que tengo acá. ¿Ok? Y la otra. La primera era en En X, ¿no? En columnas. columnas. Ok. Entonces, en columnas, Bueno, no, ya no supe. A ver. pero sí, primero era en columnas. A ver, que era así, ¿no? Sí. Era en columnas. Era de formación en columnas. Entonces, de formación en columnas. ¿Ok? Entonces, de formar en columnas necesitamos una imagen de entrada,
una imagen de amplitud y una imagen de frecuencia. Aquí lo que les digo, no necesitamos bandera, porque pues lo que está ahí simplemente se integra y ya. Y no creo que ayude mucho que mandemos la rellenada, porque van a haber muchos elementos, o sea, en la zona donde no hay valores, como que no hay muchos vecinos. Haz de cuenta, si está en esta, no puedo hacer, bueno, así, no puedo. Así, por ejemplo, esta señal, ¿no? Esta señal de aquí sí se puede rellenar porque está cerca de vecinos, también aquí, también acá. Pero toda esta zona que está en el centro no hay vecinos. Entonces, tal vez la rellenada no sea muy trascendente por eso, ¿no? Entonces, necesitamos la amplitud y necesitamos el factor de frecuencia, ¿ok? Ahora dice, es un valor inverso. ¿Por qué? Pues porque se divide entre F, ¿ok? Entonces, al final, por eso es un valor inverso. Ahora, este es un vector de deformación. Aquí le voy a poner. Este es el vector de deformación que corresponde a cada columna. Entonces, ese vector de deformación, pues voy a generar un vector de 1 y hasta el número de columnas que tiene. Entonces, para cada uno de ellos voy a decir cuánto le toca, subir o bajar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para cada elemento, cada columna, es cada columna, generamos un vector de deformación. Entonces, chequen por favor esta fórmula. Lo que está calculando es del menos hacia acá. ¿Vale? Es esta partecita que está de este lado. Entonces, ¿qué está? Es esto hacia acá. Entonces, es el A por el valor senoidal. Ajá. Es el ángulo en radianes. Por eso no estamos usando el D. ¿Se acuerdan? La D al final, para los grados. Ahora, ¿por qué creen que sea en radianes y por qué no en grados? ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué? Programadores. No, la verdad no sé, pero sí me deja pensando. ¿Se acuerdan de las funciones senoidales? O sea, de un punto al otro punto, ¿cuánto era? ¿Eran 360 grados o eran 180 grados? ¿Cuántos grados? A ver, por ejemplo, el valor seno de 0 es 0, ¿ok? En 0 grados, el valor del seno es 0. El valor senoidal de 45 grados es 0.7071. ¿Vale? En 90 grados, el valor senoidal es de 1. ¿Vale? A ver. Aquí. Entonces, el ángulo, imagínense de 0 a 360 grados. ¿Ok? Bueno, pero cada 0.5 para que sea un poquito más suavizado. ¿Ok? El valor seno es igual a el valor senoidal de ángulo. Seno en radianes. ¿Ok? Y seno en grados. ¿Ok? Entonces vamos a plotear. Plotear. Figure. Plot. Ángulo contra seno en radianes. Y este le vamos a poner rojo.
line width. Vamos a poner los grados. Ahora los grados lo ponemos en azul. Ahora les voy a mostrar qué valores tenemos. ¿Ok? Cuando trabajamos en grados, fíjense cómo es una señal senoidal de 0 a 360 grados. ¿Se la ven aquí? Pero cuando tomamos esos valores como si fueran radianes, chequen qué tenemos. ¿Por qué creen? Ahora, no crean que esto que no llega hasta acá y este sí es un error. Lo que pasa es que por la precisión que manejamos no llega hasta abajo, pero todos deberían de llegar hasta abajo. ¿Se acuerdan cuánto es 180 grados en radianes? Pi radianes. O sea, 3.1416 es 180 grados. Por eso es que de aquí a acá se da una función senoidal. De aquí a acá se da una función senoidal, porque de esa distancia es pi. ¿Sale? Entonces, si lo trabajáramos en grados, tendrían que pasar muchos datos para que se viera una onda. Hasta el final de la imagen se vería el término de la onda. ¿Sale? Por eso estamos trabajando en radianes, para que el efecto sea más puntual, más visible. ¿Sí, chicos? ¿Sí me expliqué? Sí, como el intervalo es más corto, por eso se ve más cíclico, por así decirlo. Bueno, Exactamente. así que Que si lo trabajáramos en grados, pues imagínense, tendría que pasar 360, y si la imagen tiene 700, nada más habrían dos funciones senoidales, dos señales senoidales. Entonces, como trabajamos radianes, se ve más. ¿Vale? Por eso es que trabajamos en radianes, ¿ok? Y no en grados. ¿Sale? Entonces, bueno, regreso a este lado. ¿Se vería esa fórmula, pero en grados? O sea, es la misma fórmula, ¿no? Nada más le ponemos D. Ah, ok. Sí, ok, ya. Entonces, estamos poniéndolo en radianes, pero para eso, para que no pase muchos valores, porque este I entre esta F, ¿ok? Todavía se vuelve más pequeña. El I viene siendo la columna. Entonces, conforme aumente la columna y yo lo divido entre este valor de frecuencia, ¿ok? Se va a ver más, más cercano si está en radianes que si está en el otro se va a ver así. Muy largo, pues. O incluso se podría no ver porque hasta el final de la imagen, aquí empieza la imagen senoidal y hasta aquí termina y ya no te tocó ver el efecto. ¿Vale? Entonces, ya una vez que tengo el cálculo de la función que está de este lado, ¿ok? Entonces, aquí lo tengo. Entonces, ya ahora sí redondeo el valor de este vector, ¿ok? Ahora, recordando, los valores senoidales hay positivos y negativos. Entonces, si hay positivos y negativos y los estoy multiplicando por, ay, a ver si no me congelo, por un valor negativo, también te da valores positivos y negativos. Entonces, cuando yo resto, es lo que yo quiero que se vea hacia arriba, ¿están de acuerdo? Y cuando yo sumo, yo quiero que baje la imagen. Entonces, lo que hago es elimino los negativos, de tal manera que siempre sume. Entonces, la imagen lo que va a hacer es esto, así, y luego sube, y luego baja, pero nunca se pierde, ¿sale? Por eso, por esta parte estoy generando.
Voy a salvar aquí. Y si quieren lo mando correr. Aquí lo voy a... Aquí. Entonces voy a abrir una imagen, la que nunca falla. Lena. ¿Ok? Entonces yo le voy a mandar llamar esta deformación. Y entonces yo le digo, deformar en columnas, ¿no es cierto? ¿Esos eran renglones? Eran renglones, ¿verdad? En renglones con esta imagen, con el valor de amplitud de 15 y con la frecuencia de 3. Ok, a ver, nada más asegurarme. Ok, cierren columnas. Es que no estaba en el pad. No pasa nada. ¿Ok? Entonces, lo que hizo fue calcular el vector de deformación. Entonces, el vector de deformación. Ay, sí. Vean los valores que tiene. ¿Sí ven? O sea, va como de 29. De hecho, yo no veo ninguno positivo. ¿Ustedes sí? No, ¿verdad? Pero no puede haber positivos, ¿no? ¿Le había puesto un menos? ¿O no era así? Sí había un menos, pero lo que yo decía es que la función senoidal, no, es que no puede haber positivos, no, 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 porque la función senoidal es de 0 de menos 1 más 1, ¿sale? Si yo a esta le sumo 1, entonces está de 0 a 2, ¿están de acuerdo? Cuando yo multiplico de 0 a 2 por un negativo, siempre te va a dar negativo. ¿Sí? Entonces, lo que hace aquí, fíjense, lo redondea, y entonces, ¿qué tiene ahora el vector de deformación? Sus puros negativos, ¿no? Entonces, Negativos, ceros. ajá, enteros y negativos. Entonces, genera el valor mínimo. ¿Y quién es el valmin? El valmin, yo pensaría que son 29, ¿no? 30. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuánto era el parámetro? Era 15, la amplitud, ¿se acuerdan? Les dije 15 arriba y 15 abajo, son 30. ¿Ok? Entonces son 30. Luego genera, le suma este valor. ¿Ok? Y cómo queda ahora el vector de deformación. ¿Vale? Entonces, voy a regresar. En la primera columna le suma 10. En la segunda columna le suma 6. En la otra le suma 2. En la otra no le suma. No le suma 1, le suma 4 y así es el efecto, ¿sí? ¿Sí queda más o menos con esto? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? A ver si no me estoy congelando porque me está diciendo que está muy inestable mi internet. Ok, entonces, acuérdense que aquí es el 0. Entonces, lo que le aumenta es esto, lo que baja. Cuando no le aumenta, queda igual. Hace esto. Y cada columna es la que va a tener, esto es exactamente lo que va a bajar o lo que va a subir, esto que está aquí.
Entonces, ya cuando tengo estos validados, entonces ahora sí. ¿Pero qué voy a hacer? Tomo toda mi imagen, toda mi columna de una imagen, y lo que hago es, la bajo, eso que le toca. O lo dejo igual, o la bajo, o la dejo igual. ¿Vale? Entonces, lo que hace es, para todas mis columnas, el renglón inicial va a ser el 1 menos lo que le toca. Entonces, si no se mueve, se le suma 0. Entonces, empezamos en el 1. Si no, ahí vamos a ponerle cuánto le vamos a aumentar. ¿Sale? Y el renglón final va a ser donde empieza, más el tamaño que le toca, menos 1. ¿Sale? Porque si empieza en la posición 1 y son dos renglones, pues es 1 y 2. ¿Verdad? Por eso es de que si a 1 le suma 2 sería 3, menos 1 es 2. ¿Sale? Entonces, con este encuentro de dónde voy a escribir. Y esto es lo que vamos a escribir. En estos renglones, para la columna que estoy trabajando, va a escribir toda la imagen. ¿Sale? Entonces, toma toda esa columna y la escribe en el resultado donde le toque. Si le toca bajar, baja. Si no, lo deja donde. ¿Sale? Entonces, estamos haciendo uso de comodines para estar escribiendo una columna a la vez. ¿Sale? ¿Alguna duda de esta transformación, chicos? ¿No? ¿Y cómo se imagina la deformación en renglones? Pues lo mismo, ¿no? Nada más le cambia, en vez de que sean las columnas, que sean los renglones. O sea, la I por... Exactamente. O sea, este vector que está calculando ahora no es por columna, es por cada fila, ¿verdad? Y ya. Entonces voy a abrir, este lo tenemos acá. Entonces, ahora el vector de deformación en renglones lo hace para cada renglón. Entonces, aquí vamos a poner... Lo hace por cada renglón. Y entonces, para cada renglón, le hace lo mismo de la fórmula. Nuevamente lo valida, que no haya ningún negativo. Y otra vez, hace todo al mismo tiempo de que sube y baja, sube y baja. ¿Ok? Pero ahora en lugar de escribir columnas, ahora escribe filas, ¿no? Entonces, aquí donde le empieza, hace esto. ¿Vale? Toma toda la fila y la escribe. Entonces, lo que tienes ahora es una columna inicial y una columna final. Entonces, al 1 le sumas cuánto va a aumentar y se te da tu punto inicial. Y al inicial le sumas cuántas columnas tengo y esa es la posición final. Entonces, te avientas todo, escribir toda la fila en las posiciones que le toquen, ¿no? Haces esto. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? ¿Todo tranquilo de las dos transformaciones? Entonces, ahora me voy a ir a nuestra interfaz de usuario. Dejen ver si podemos seguir ahí. Yo creo que podemos seguir. Esta era la que teníamos. Entonces, la primera es el de deformar. Bueno, primero es perspectiva, ¿no? Primero sería perspectiva con un valor de K. Y luego vendría la de deformar. Y podríamos hacer lo mismo, ¿no? Deformar en renglones o en columnas y un valor de A y de F. ¿Sí quieren seguir aquí? Como que sí, ¿no? Sí, para que se integre todo, ¿no? Sí, como que queda mejorcito. Entonces, necesitamos, la primera es la de
perspectiva. Entonces aquí le cambio. Entonces aquí le ponemos perspectiva. Okay. Entonces este va a ser PTN perspectiva. Transformación de perspectiva de la imagen. Y la perspectiva necesita un valor de K. Entonces, este valor de K lo puedo poner un poquito en medio de los dos para que podamos usarlo, ¿les parece? Aquí, ¿qué validación tiene? Nada más dejen ver si no. Aquí, el valor de K nada más dice que no sea mayor a 1.5. Pues acá también más o menos, ¿no? Pueden ser el mismo. Claro, acá necesitamos valores más pequeñitos de recomendación, ¿no? Pero podría ser esta. Y luego necesitamos algo como esto. Entonces va a ser deformar. Deformar. Y los valores son esta es el renglón en columna. El tipo de deformación. ¿Okay? Y luego hay dos valores. Entonces me voy a llevar estos. Ay, perdón. Entonces aquí necesitamos el valor que diga A, pero A tenía que ver con amplitud, ¿verdad? A ver si no se ve muy grande esto. O bueno, a ver.
podemos poner como era A, pero acá tenemos que ponerle, ay, perdón, ¿qué he visto? Aquí le ponemos en la ayuda factor de amplitud. Y este es RTA. ¿Okay? Y este es F. F. Y este factor frecuencia. Este es un recíproco. A ver, ustedes como usuario, si el valor de frecuencia es 2 y el valor de frecuencia es 4, va a haber más frecuencia cuando es 2 que cuando es 4. No sé si como usuario sea suficiente decir que es un recíproco o pasarle a la fórmula justamente recíproco. Es decir, si me da un 1, yo mande un medio, y si me da un 4, mande un cuarto. Para que cuando aumente la frecuencia en la parte visual, yo vea más frecuente la señal. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo ven ustedes más lógico? Nada más decirle aquí que es un recíproco. Sí, es que se ve un poquito ambiguo. Tal vez la segunda forma que dijo. O sea, pasarlo al revés. Entonces, pop, tipo, de forma. Entonces, lo que podríamos hacer es de que si el usuario me captura un 2, yo mande a la fórmula un medio. Para que cuando lo haga, sea mayor el valor. Bueno, eso ya es más de la operación, ¿no? Pero podríamos dejarle ahorita sí, y si quieren, cuando hagamos las pruebas, me dicen si es o no lógico. A lo que me refiero es cómo se comporta a comparación de lo que estoy capturando, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes me digan. Aquí. Aquí. Así. Entonces, nada más lo que voy a hacer es correrlo para ver cómo se vería estos datos, ¿no? Entonces, más allá de esto, que no debería ser todo eso, ¿no? Si es perspectiva, tiene que habilitarse este valor de K. Si es deformar, tienes que decir si es en renglones o es en columna. Aquí, por ejemplo, se ve más chiquito, tengo que hacerlo más grande. Los valores de K, perdón, el valor de A y el valor de F. Entonces, la parte visual.
A ver si se ve un poquito más. Tal vez se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, ¿qué otros datos necesitamos en el contenedor de datos de acá? Aquí. ¿Se acuerdan? O sea, necesitamos A y... Permítame tantito, por favor. ¿Ok? Entonces necesitamos el valor de A, que es amplitud. Y es el de valor de F, que es la frecuencia. Creo que son todos, ¿verdad? Porque el valor de K ya lo teníamos. ¿Sí? Ahora, necesitamos desactivar el valor del pop-up, ¿no? El valor del pop-up que tenemos ahí es tipo deformar. Y necesitamos colocar esto en A y F. En A y F. Ok, entonces por default está así. Aquí se está perdiendo algo, déjenme ver qué es.
A ver. Ahí está. Entonces, cuando se active este, se tiene que activar también K. Y cuando se active este, se tiene que activar todo esto. ¿Ok? Entonces, otra cosa. En las opciones es, la quinta va a ser perspectiva. Y la sexta va a ser deformar. Estoy buscando los botones, por ejemplo, en este, aquí están las opciones, en desplazar, estas opciones, en estas, en esas opciones. No es cierto. En este caso no. Aquí sí. Y esto. Ok, creo que está aquí. Luego, esto que pusimos de dejarlo desactivado. Esto. Ok. Tendríamos que desactivarlo también en los otros ejemplos. Entonces, cuando piden rotar, por ejemplo, estamos desactivando todo esto. ¿Ok? Entonces, si es rotar, tenemos que desactivar las constantes y el tipo de inclinación, el tipo de deformación. ¿Ok? Cuando estamos desplazando, lo mismo. Esta parte. Ok. El tipo de inclinación lo vamos a hacer igual el tipo de deformación. A ver, ok, la afín. También desactivamos esta. Todo esto. Inclinar, lo mismo. Esto. Creo que es todo, ¿no? Bueno, por ahí teníamos ya el código para generar el tipo de inclinación. Esta. Entonces, esto mismo lo vamos a hacer en la otra, en el tipo de deformación. ¿Dónde está? Aquí está, tipo de deformación. Entonces, esto. ¿Ok? Entonces, tipo de formar.
tomamos el valor leído y entonces es 1 es en renglones, ¿es correcto? ¿Sí, verdad? En renglones. Y la otra es en columna. Creo que este valor no lo tenemos por default, fíjense, acá, al inicio. En esta parte, así como hay tipo de inclinación, no dejamos el tipo de deformación. Entonces es 1 en renglón, 2 columna. Entonces, bueno, lo único que tiene que hacer es mantenerse desactivado, ¿no? Si yo le doy esta, si yo le doy esta, y le falta saber qué hacer cuando pedimos estas dos. ¿Cómo van? ¿Se están haciendo la parte visual? ¿Cómo la checan? ¿Todo bien? Sí, Sí, sí. todo bien. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es qué vamos a activar con los botoncitos, ¿no? Entonces, si yo le digo perspectiva, se tiene que activar acá y se tiene que decir qué es esta opción, ¿no? Entonces, aquí le voy a modificar. Es esta de perspectiva. Entonces, voy a usar la de inclinar, que es muy parecida. Aquí está, el de inclinar. ¿Cuál se activó aquí? Permítanme. El de inclinar se activó el pop y el K. Aquí está, sí, es este. Entonces me voy a llevar este, ¿les parece? Que sea más fácil. Llevo todo esto. Entonces, en la de... Perdón, no la encontré, mejor por acá porque tiene mucho código. Ok, aquí está la de el callback de perspectiva. Entonces, la de perspectiva es la número 5, la opción 5, y se activa lo mismo. ¿Ok? Se activa el botón de K y se desactiva el de inclinar. Nada más es este. Entonces, lo corro. Si tengo afín, ¿okay? Si tengo inclinar, si tengo perspectiva, nada más K. Si voy afín, si voy a perspectiva. Ok, este ya está bien. Ahora, el de deformar, tengo que activar este pop y esto. Ok, entonces, aquí. Ah, perdón. ¿No le cambié el nombre? Perdón, aquí no le cambié el nombre porque se ve muy raro. Este es BTN, deformar. ¿Okay? Entonces, en deformar, esta es su callback, era el que quería. Entonces, esto es todo lo que hace para inclinar. Entonces, deformar va a ser la opción 6. Y lo que se va a activar es el A, ¿okay? El A,
el F, el botón de deformar va a ser activado y el de inclinar era off. Entonces aquí, si es perspectiva, si es inclinar, si es todo esto. Afín. ¿Ok? Y bueno, lo que nos falta es hacer todas las llamadas, ¿sale? Bueno, validaciones y llamadas. Nos falta validar el valor de A, el valor de F y hacer llamadas.